Vale, ya está grabando, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, un día más. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conferencias de charlas confinadas organizado por la Concejalía de Cultura y Ciencia del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Ya entramos en la recta final, ya solo quedan 3 charlas. Han sido todas muy interesantes y seguro que lo van a seguir siendo hasta el final, o por lo menos hoy esa pinta tiene, porque nos visita online Jesús Javier Rodríguez, que nos va a hablar de datos y de cómo sobrevivir en el mundo de los datos. Ahora presentaré un poco más al ponente, pero como ya sabéis, los que nos habéis visto más veces, me gusta siempre recordar de qué se trata este formato. Vamos a tener una conversación de una charla por parte de Jesús Javier de una media hora, quizás un poquito más, y luego tenemos la oportunidad de mantener una charla, un coloquio con él durante otra media hora o hasta que se complete la hora de charla confinada. Mientras que esté presentando Jesús Javier, por favor, apagad los micros para que podamos escucharlo y no lo molestemos ni hagamos interferencias con su retransmisión. Y luego ya sí que cuando alguien quiera hacer cualquier pregunta, pues puede encender el micro o la cámara, o si no tiene esa posibilidad porque no tiene esa tecnología o no le funciona, que pregunte a través del chat y yo moderaré y le transmitiré la pregunta. Entrando ya a presentar a Jesús Javier, él es ingeniero informático por la Universidad de Alicante, es doctor en informática por la Universidad Miguel Hernández de Elche y allí mismo trabaja como profesor de informática desde hace 20 años. Además, como la mayoría, o como casi todos los docentes universitarios en España, se dedica a la investigación y él lo hace en el CIO, el Centro de Investigación Operativa de la misma Universidad Miguel Hernández, es un instituto adscrito a ella. Y precisamente investiga sobre un tema del que nos va a hablar ahora, que es los algoritmos y concretamente cómo se diseñan y se desarrollan este tipo de algoritmos. Creo que nos va a presentar el tema de una perspectiva un poco más divulgativa de cómo sobrevivir y cómo lidiar con estos algoritmos en nuestro contacto diario y directo con Internet. Pero ahora entraremos un poco más en detalle y vemos lo que nos cuenta. Buenas tardes, Jesús Javier. Hola, Chema, buenas tardes. Pues nada, adelante con tu presentación, estamos deseando escucharla. De acuerdo, bueno, he compartido la pantalla de la presentación, imagino que la estaréis viendo, ¿no? Sí, ¿La habéis visto, tenemos, no? sí. Bien, pues como pone ahí, he titulado la charla Viviendo en la era de los datos. Vale, más que nada porque en la época que nos ha tocado vivir, pues los datos se han convertido, bueno, también es cierto que en prensa muchas veces los divulgadores son muy dados a poner titulares así muy fantásticos, ¿no? Dicen cosas como que los datos son el nuevo petróleo y cosas así. Y bueno, es cierto que ahora a los datos se les saca un valor que antes no, pero eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Y bueno, para entenderlo vamos a empezar con una especie de metáfora, ¿vale? Pensemos en el carnet de conducir. Imaginaos que el carnet de conducir nos lo hubiéramos sacado del siguiente modo, ¿vale? Nos enseñan esto y nos preguntan, ¿esto qué es? ¿Esto es un burro, es un piano o es un coche? Tú respondes la respuesta correctamente y dices, esto es un coche. Ah, muy bien, toma el carnet de conducir. Ya puedes conducir. ¿Os imagináis que hubiera sido así? ¿Qué consecuencias hubiera tenido eso? Pues que esto sería muy frecuente. Esto ocurriría a diario, constantemente, y bueno, pues conducir sería algo peligrosísimo. Si a la gente le dieran un carnet de conducir, pues como el que va a una tómbola y le toca a un muñeco, ¿vale? Pasemos al mundo de Internet y a navegar por Internet. Imaginaos que nos hacen un examen para navegar por Internet y nos dicen, ¿y esto qué es? ¿Es una tostadora? ¿Es un ordenador? ¿O es un ornitorrinco? Pues tú respondes a esta pregunta, dices, es un ordenador. Bien, vamos muy bien. Vamos a hacer un examen avanzado. ¿Qué es esto? ¿Es un smartphone? ¿Es una persiana o es una batidora? Pues todo el mundo diría que es un smartphone, ¿verdad? Pues bien, ya hemos superado el examen inicial ya en avanzado y ya tenemos nuestro carnet para navegar por Internet. ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque nadie se ha sacado, todos nos hemos sacado un carnet de conducir, pero nadie se ha sacado un carnet de navegar por Internet, ¿a que no? Pues las consecuencias que tiene esto, vamos a verlas. Esto que veis aquí es un vídeo, dura 2 minutos, vamos a verlo. El vídeo está en francés, pero está subtitulado al castellano, entonces tenemos que leer un poquito, ¿vale? Pero bueno, no cuesta demasiado, no va deprisa.
Este señor que veis ahí es un adivino, ¿vale? Te lee la mente. Él se conecta con espíritus, después de entrar en un trance, se conecta con espíritus y lee la mente. Y muy atentos al vídeo porque al final del vídeo cae una cortina y se ven los espíritus con los cuales él se conecta, ¿vale? Fijaos en el vídeo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Como veis, obviamente este señor no es adivino, tendría, bueno, con el pelo ese largo, pues puede disimular perfectamente un pinganillo en el oído y esos espíritus, entre comillas, pues no eran ni más ni menos que un grupo de personas que en el momento que saben dos datos de la persona que tienes, que este tipo tenía delante, y saber su nombre y poco más, te pones a buscar por internet información sobre ellos. Y si sabes buscarla y tienes pues un equipo conectado a la red y demás, pues puedes llegar a saber muchas cosas de una persona. Y no lo sepan porque hayan hackeado ningún sistema informático o hayan hecho nada ilegal. Simplemente han consultado cosas que probablemente ellos mismos han puesto en redes sociales. ¿De acuerdo? De uno de ellos incluso le han llegado a sacar el número de la tarjeta de crédito. Entonces, como veis, nuestra información está por ahí, está disponible y está circulando. Y bueno, pues hay que tener cierta precaución con todo esto. Hay un mito, que bueno, yo lo llamo mito, del nativo digital, ¿no? Tenemos esta idea muy metida en la cabeza, ¿no? Que los niños que han nacido recientemente o la gente muy joven, que están rodeados de tecnología desde muy pronto, pues como ya tú les das un teléfono y saben conectarlo y se enchufan el juego y son muy buenos jugando o enchufando la consola o con el ordenador, pues automáticamente esa persona se convierte en alguien competente para usar la tecnología, ¿vale? Pues eso no es verdad, eso no es cierto. Un niño que tú le das el teléfono y es el crack mundial jugando al Angry Birds o al juego que esté de moda ahora, no es competente para usar un móvil, porque seguramente le dará a aceptar a cualquier pregunta que le haya hecho la aplicación para él poder jugar, por ejemplo. O se habrá puesto como contraseña de una aplicación 1, 2, 3, 4 o cosas por el estilo.
Y eso es algo pues, bastante peligroso, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito, pero no hay que ser experto, lo más básico de seguridad informática, te dicen que con las contraseñas hay que llevar cuidado, que cuando te instalas una aplicación no debes aceptar todo lo que te dicen porque sí, y cosas por el estilo. Entonces, no por estar rodeado de tecnología desde que nace uno, uno es automáticamente experto y competente en la tecnología. Vale que sabrán manejar una consola, un móvil o un ordenador, pero hay que tomar conciencia de una serie de detalles y de factores importantes. Porque en el momento que te conectas a la red, cualquier cosa que pongas ya está ahí para siempre. ¿De acuerdo? Pero yo, cuando hablo con alumnos de esto y me preguntan, yo siempre les digo, nunca pongas en una red social algo que no quieres que sepa tu madre o tu abuela. Porque va a estar ahí para siempre. Bien, algunas de las ideas que os he contado vienen de esta otra charla. Esta no la voy a poner, es un vídeo bastante más largo. Se llama Educación y Nativos Digitales. Fue una charla TED de Valencia del 2013 y os la recomiendo, ¿de acuerdo? Quien le interese este tema, que se tome nota y que la busque, porque la verdad es que es muy interesante. ¿Veis? La idea fundamental que he comentado hasta ahora, este tipo digamos que la desgrana un poquito más. Bien, entonces, dicho todo esto, ¿qué pasa? Los ordenadores son cosas peligrosísimas y terribles a las que hay que tenerles miedo. Internet y la inteligencia artificial, lo que hacemos con los datos y las consecuencias que eso puede tener, es algo que hay que temer. Pues, obviamente, yo trabajo en esto, ¿no? La idea mía es que no hay que temerlo, pero sí que ser conscientes de lo que hacemos, ¿vale? Hay que tener muy claro si cuando navegamos por internet, cuando subimos cosas a una red social, el simple hecho de dar me gusta o no me gusta a un artículo en Facebook o en Instagram o en la red social que cada uno maneje, está dando información acerca de ti, de cuáles son tus opiniones, cuáles son tus gustos, qué tendencias te pueden gustar más o menos. Y eso en principio no es que sea peligroso, pero es información acerca de ti. Y tienes que ser consciente de que la estás proporcionando cuando das me gusta o no me gusta, o retuiteas algo, o compartes lo que sea por internet. ¿De acuerdo? Entonces, la clave está en ser conscientes, en tener muy claro que cada vez que usas un dispositivo que se conecta a internet, o ya no solo eso, simplemente, como vemos a continuación, una tarjeta de compra. Ahí he puesto Club Carrefour porque es una de las que hay, pero tenemos el Corte Inglés tiene su tarjeta, Mercadona tiene su tarjeta, Maximas tiene su tarjeta, cualquier cadena de grandes almacenes o de tiendas tiene su tarjeta de compra. Y eso da información, más adelante pondré un ejemplo, eso da información acerca de cuáles son tus gustos, tus hábitos y demás. Las redes sociales, por supuesto, cada vez que das a me gusta, no me gusta, te están clasificando. No sé, los que tengáis memoria y ya lleváis unos años, por ejemplo, utilizando redes sociales, recordaréis que en Facebook, hace años, cuando alguien publicaba algo, tú podías poner me gusta o no me gusta. Y de hace un tiempo a esta parte, te dan más opciones. Te dan opciones a poner me gusta, no me gusta, me enoja, me encanta, ese tipo de cosas. ¿Qué están haciendo? Clasificarnos mejor. Le estamos dando más información a Facebook acerca de qué sentimiento nos inspira eso que acabamos de ver o esa publicación que estamos leyendo o que alguien ha compartido por internet. Están las apps móviles. Aquí he puesto una con la que a mí me han acosado terriblemente, porque yo tengo un amigo en Elche con el que he quedado a comer frecuentemente y una temporada que todas las semanas íbamos un día al Foster. Y tú entrabas al Foster y te decían, ¿tienes usted la aplicación de Fosterianos? ¿Conseguirá descuento? Le daremos. Pues no la tenía. Y decidí no ponérmela. No estoy diciendo que sea malo tener esa aplicación, pero hay que ser conscientes que con esa aplicación consigues descuentos. Muy bien. Pero Foster Hollywood, digamos que va a conocerte mejor, va a saber cuáles son tus hábitos de consumo, qué es lo que no te gusta, qué es lo que no te gusta. ¿Y eso es peligroso en sí mismo? Pues en sí mismo no, pero es decisión tuya, o deberíamos ser conscientes de si queremos o no queremos que Foster Hollywood tenga esa información de nosotros. ¿Vale? Y luego está todo lo que tiene que ver con cacharritos que se conectan a internet. Ahí he puesto el logotipo de Opel porque, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo cambié de coche hace 4 años y mi Opel ya venía con dispositivos que se conectan a internet
y yo recibo un email de la compañía todos los meses que me dicen si el nivel del aceite es alto o bajo, si de hecho, mis ruedas bajaron de presión y a mí me avisaron por email de que tenía un problema en las ruedas. O sea, no solamente me enteré porque el coche también tenía sensores que en el cuadro de mando del coche te dicen el nivel de presión de las ruedas. Es que además Opel me informó por mail, o sea, Opel sabía que mis ruedas estaban mal de presión. ¿Vale? Mi coche yo lo puedo localizar por una aplicación que tiene Opel, a la cual yo me conecto con un usuario y una contraseña, y si me robaron mi coche yo lo puedo encontrar por internet. ¿De acuerdo? Entonces, dicho en broma, si yo quisiera robar un banco, no puedo ir en mi coche a robarlo. Porque por donde yo paso por mi coche va a estar registrado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que llevar mucho cuidado con todo eso si queremos tener una privacidad de nuestros datos. Luego están los dispositivos que se llaman wearables, ¿no? Todo lo que tú te pones encima que lleva un chip. El ejemplo típico son los smartwatch, los relojes inteligentes, que nos miden las pulsaciones, nos miden los pasos que damos y toda esa información. Si tú la subes a la nube, porque la empresa que te vende el móvil además te da el servicio de poder subirlo a la nube para que tú tengas tu información centralizada en un sitio, no solamente lo subes para ti, también lo subes para ellos. ¿Vale? Y bueno, el ejemplo del reloj lo conocemos todos. También existen zapatillas deportivas que llevan un chip, que te miden también los pasos que das, cómo corres, con qué intensidad, que para deportistas es una aplicación que puede venir muy bien. Pero esa información también está disponible para la empresa que te ha vendido las zapatillas. Entonces, todo eso, insisto, esto no es ni bueno ni malo. Solo que tenemos que ser conscientes de que esa información la estamos proporcionando y cada cual, antes de utilizar una tarjeta de compra, instalarte una aplicación de estas que te hacen descuentos, ponerte un reloj inteligente en la muñeca, antes de hacer eso, debes ser consciente y decidir si quieres que esa información se distribuya o no se distribuya, o la empresa que te vende el dispositivo o te regala la aplicación, si tú quieres que esa información la sepan o no la sepan. ¿Vale? Es una cuestión de, como he dicho antes, de ser muy conscientes de lo que estás haciendo. Bien, esto es medio meme. Esto circuló ya hace unos años. No sé si sabéis que WhatsApp, la aplicación WhatsApp, fue comprada por Facebook, por Mark Zuckerberg, y pagó la friolera de 16.000 millones de dólares. ¿Vale? La otra parte del meme es esta. Es decir, qué tonto, se lo podía descargar gratis. ¿Cómo paga uno tanto por una aplicación que es gratuita? Bien, la explicación es muy sencilla. Bueno, el desarrollo de aplicaciones móviles no es mi especialidad, no es algo que yo controle, pero sí os puedo asegurar que un estudiante de informática que esté recién salido de la carrera se junta con 2 o 3 compañeros y podrían programar la aplicación de WhatsApp en un par de meses. ¿Vale? Uno puede preguntarse, ¿algo que hacen 2 estudiantes recién graduados en un par de meses vale 16 millones de dólares? No, perdón, 16.000 millones de dólares. ¿Facebook pagó tanto dinero por la aplicación? Obviamente no. Pagó todo ese dinero por los usuarios, los cientos de millones de usuarios que ya usan la aplicación, por los datos que todos esos millones de usuarios generan. Eso es lo que tiene valor para Facebook, no la aplicación. Facebook tiene ingenieros que podrían haber programado esa aplicación, incluso una mejor, en muy poco tiempo. ¿Vale? Pero lo que para Facebook es rentable no es la aplicación, no es la funcionalidad de mandar mensajitos, es la cantidad de usuarios que ya la utilizan y están dando información acerca de dónde están, qué les gusta, qué no les gusta, qué reenvían, ese tipo de cosas. Bien, aplicaciones que puede tener todo esto, ¿no? Ya estoy viendo algunas. Os voy a comentar un trabajo que hice yo hace ya unos años, que fue para la empresa Goldcar, ¿vale? Los portales de comercio electrónico recopilan muchísima información de los usuarios, ¿no? De la gente que se conecta. Y esta empresa tenía un problema. El problema que tenían ellos era lo que llaman el not shown en inglés, o en español es el no aparecer o el no aparecido. No aparecido significa que cuando tú haces una reserva puedes hacer 3 cosas. Lo habitual es que cuando tú reservas un coche, pues tú te presentes el día que dijiste que lo ibas a usar y digas, hola, soy fulanito de tal, yo reservé un coche con ustedes, sí, aquí tiene usted las llaves, firmas lo que haya que firmar, pagas y usas el coche. No, eso es lo habitual.
Puede ser que una persona tenga un contratiempo y no se pueda presentar, entonces la gente que es pues, más responsable llama a la compañía y dice, oiga, que yo reservé un coche con ustedes, pero resulta que no voy a ir porque me ha surgido un contratiempo y no voy a reservar, ¿no? Pues bien, eso es otra cosa que puede ocurrir. Pero lo que generaba un verdadero problema y un dolor de cabeza a esta compañía era la gente que no aparece, la gente que te reserva un coche y el día en el que se supone que tú ibas a ir a recoger ese coche pues se queda sin usar porque no has aparecido y no has avisado. Y eso es un problema importante porque, y pensar que es un coche, no estamos hablando de una cosa que sea barata. O sea, una empresa de alquiler de coches no puede tener infinitos coches porque los coches son cosas caras, ¿vale? Entonces, si yo reservo un coche, la empresa lo reserva para mí, otro cliente llega y dice, yo quiero también un coche. Y les dicen, no, a ti no te lo podemos alquilar porque ya lo hemos reservado para otra persona. ¿Vale? Es un recurso que para la empresa pues, debe generar un beneficio. Y luego resulta que la persona que ha reservado el coche no aparece, pues esto para la empresa es una pérdida. ¿Verdad? Pues bien, hicimos un trabajo en el cual analizábamos el patrón, digamos, que cumplen las personas que con más frecuencia no aparecían. Y lo que hizo la empresa es, cuando detectaba ese tipo de clientes que con relativa frecuencia era más probable que no aparecieran, pues a esas personas les hacía pagar una señal en el proceso de alquiler. Porque por defecto no pagabas ninguna señal. Tú reservabas el coche sin pagar esa señal. Entonces, de esa manera, redujeron muchísimo el problema. ¿Vale? Esto es un buen uso de este tipo de algoritmos, ¿no? De cómo la información, pues en este caso a una empresa, le ayudó a reducir esas pérdidas que se producían por el hecho de tener coches reservados que luego el cliente no aparecía y el coche se quedaba sin utilizar. ¿Vale? Ahora os voy a poner otro ejemplo. Aquí no participé yo, ni mucho menos. Esto fue algo que ocurrió en Estados Unidos, pero que tuvo repercusión en prensa y se llegó a publicar aquí en España. Ocurrió en el 2012. Target es pues es algo así como un Carrefour, pero en Estados Unidos. Es una empresa una cadena de grandes almacenes. Y ocurrió, la noticia en prensa la pusieron de la siguiente manera, ¿no? Un señor llegó muy, muy cabreado a un centro de estos, un centro Target, pidiendo hablar, que bajara el responsable, el encargado que quería hablar con él, que quería cantarle las 40. Entonces, llamaron al encargado y le dijo, el tipo este enfadado le dijo, oiga, mi hija está en el instituto, tiene apenas 16 años y ustedes le están mandando publicidad de artículos para bebés. ¿Qué pasa? ¿Que quieren ustedes que se quede embarazada? Pero que es una niña, ¿qué locura están haciendo? Y claro, el encargado se quedó a cuadros porque no sabía de qué le estaba hablando aquel señor. Usted se disculpó, pero sin saber exactamente qué estaba pasando allí. Más adelante, ese encargado pues cogió el ordenador de la empresa y empezó a buscar a ese señor, a la hija, a ver qué pasaba, y se dio cuenta que la hija, esa niña, estaba clasificada dentro del ordenador como una persona que potencialmente podía estar embarazada. Y entonces automáticamente el sistema informático pues envía cartas con publicidad a los clientes que tienen registrados, pero son clientes que seguramente tienen su tarjeta de compra. Si no tienes tarjeta de compra, esto no te lo pueden hacer, pero si tienes una tarjeta de compra y te tienen fichado, pues puedes enviar publicidad. Y si tienes información acerca de los hábitos de consumo de tu cliente, la publicidad la puedes enviar lo que se llama publicidad dirigida. O sea, le envías cosas que sabes que le pueden interesar. Y a esa niña empezaron a mandarle publicidad de artículos para bebés. Claro, eso fue lo que le cabreó tanto al padre, porque era una niña, era una adolescente que estaba en el instituto. Pues bien, este encargado, al descubrir eso, pues, pensó, será un error del sistema informático, voy a disculparme, voy a llamar al padre. Llamó al padre para disculparse y el padre le dijo, no, perdóname usted, yo le debo la disculpa. He hablado con mi hija y me ha dicho que se le dé cuentas en agosto. O sea, la niña estaba embarazada y se enteró el supermercado antes que los padres. ¿Cómo fue eso? Pues probablemente, yo no sé, se ve que en Estados Unidos es costumbre que tenga tarjeta de compra toda la familia. Seguramente esa niña o esa chavala fue al supermercado a comprar y detectaron algún tipo de cambio en su hábito de consumo, en su hábito de compra. O a lo mejor dejó de comprar compresas, o a lo mejor empezó a comprar algo que por algún estudio previo que se hiciera
habían detectado que era algo que compraban las mujeres que se quedan embarazadas, ¿vale? Entonces, esto es otra consecuencia que puede tener todo esto, ¿de acuerdo? Que es que una red de supermercados, una cadena, sepan de ti tus hábitos de consumo y en base a esos hábitos de consumo tengan ese tipo de información acerca de ti. Pues bien, ahora un poquito para acabar esto con buen sabor de boca, porque esto le deja a uno muy pensativo, vamos a hablar de otros, y solamente voy a poner titulares, ¿de acuerdo? Esto los he buscado hoy mismo en Internet. Si haces una búsqueda acerca de qué cosas se pueden hacer con inteligencia artificial, con datos y este tipo de cosas, te puedes encontrar titulares como estos, ¿no? Por ejemplo, una inteligencia artificial de Google promete detectar los cánceres de mama mejor que los médicos. La prueba reduce un 3,5% los falsos positivos y un 8,1% los falsos negativos. No sé si sabéis muy bien qué es eso de falso positivo y falso negativo. Un falso positivo es cuando te dicen estás enfermo y luego resulta que no lo estás, ¿vale? Eso pues te da un susto, pero no es demasiado grave. Los falsos negativos sí son graves. Un falso negativo es cuando te dicen no estás enfermo, vete a tu casa tranquilo y luego resulta que sí estás enfermo. Eso significa que hasta que la enfermedad no se hace más grave, tú no te enteras de que realmente la tienes. Y entonces, digamos que el tratamiento lo empiezas más tarde. Si eso ocurre con algo tan grave como el cáncer, pues es peligroso. Entonces, que se reduzca, aunque solo sea un 8%, el número de falsos negativos, pues ahí se pueden estar salvando muchas vidas, ¿vale? Y esto lo hace la inteligencia artificial. Hoy día existen infinidad. Existen muchas investigaciones en cuanto a sistemas, digamos, automáticos de mirar, que, digamos, detectan tumores en radiografías. Entonces, cosas muy pequeñitas que al ojo humano se le escapan, esos algoritmos las detectan y pueden ayudar y mucho en medicina. Otro ejemplo sería esto. Un robot usa sensores para detectar víctimas en terremotos. O sea, meterse debajo de un edificio que sea derruido para buscar supervivientes, pues es algo muy peligroso y además a veces casi imposible, ¿no? Porque hay recovecos pequeñísimos por los cuales un ser humano no se puede meter, ¿vale? Hay perros adiestrados para este tipo de cosas y también, pues de un tiempo a esta parte, también se está investigando en el tema de cómo construir más y sobre todo supervivientes, ¿no? Porque en ese tipo de catástrofes actuar con rapidez es muy importante si queremos salvar vidas, ¿de acuerdo? Y estas son cosas que también se consiguen con analizando datos, con algoritmos de inteligencia artificial. El coche autónomo es algo de lo que quizá hayas oído hablar, porque es algo que está, digamos, de moda en prensa. Obviamente no están circulando aún de manera normal coches autónomos por el mundo, pero se está investigando mucho y, vamos, yo creo que esto lo veremos. Los que estamos ahora mismo aquí, creo que veremos que esto acaba siendo una realidad, que los coches autónomos circulan por las calles y uno se puede subir a un coche y ponerse a leer un libro mientras te lleva al trabajo o mientras vas a casa de alguien a quien vas a visitar. Inteligencia artificial en tiempo real facilita procedimientos quirúrgicos. ¿De acuerdo? También hay avances en cirugía en cuanto a cómo aplicaciones de inteligencia artificial ayudan a mejorar la cirugía. O esta otra habla de 3 aplicaciones para viajar. Para viajar porque, digamos que son traductores automáticos. Todos hemos visto, quizá hayamos utilizado en algún momento el traductor automático de Google. Pues bien, ya hay aplicaciones que utilizando esa tecnología, pues no solamente te lo traducen a texto, sino que te lo hablan. O sea, tú le puedes hablar al traductor y el traductor traduce con voz a otro idioma lo que tú le estás diciendo. Y luego irte en un hotel a Japón y poder entenderte con el recepcionista con 4 o 5 frases que te ayuden a, no sé, encontrar dónde es el desayuno, o cuál es la clave del wifi, o a qué hora, yo qué sé, se sirve la cena, ese tipo de cosas, pues desgraciadamente aprender idiomas es algo costoso y saber todos los idiomas del mundo es algo imposible. Sin embargo, con este tipo de aplicaciones
es posible, aquí ya me voy a tirar a la piscina, no sé si será una realidad o no, pero es posible que llegue el momento en el que estudiar idiomas no sea necesario. Eso es algo que podría llegar a ocurrir, ¿vale? Hombre, no sería necesario. Uno puede estudiar idiomas pues porque le gusta, ¿no? Pero no será una necesidad como lo es actualmente, por ejemplo, el inglés hoy día, que es algo tan crítico, ¿vale? Y bien, estos son muchos de los usos que tiene el manejo de los datos a día de hoy. Como hemos visto, hay cosas que pueden ser peligrosas, otras que pueden ser directamente peligrosas, quizás no, pero sí un poquito un asalto a nuestra intimidad, que en un momento dado pues ya depende ya de la persona. Hay gente que querrá ser más reservada y que su información o sus hábitos no quiera que se sepan, y hay gente que no tenga problema con eso, ¿no? Eso ya va en cada uno. Pero que seamos conscientes de que eso ocurre y que cada uno debe decidir conscientemente si quiere que sus datos o su información sea público o se llegue a conocer o no. Y eso es todo lo que quería contaros. Muchas gracias. Y bueno, si tenéis preguntas o queréis comentar algo. Muchas gracias a ti, Jesuja. Como has dicho, abrimos ya el turno de preguntas. Ha sido muy revelador. La verdad es que alguna gente está ahora mismo súper preocupada, cerrándose las cuentas en Facebook y en Instagram. No, vamos a ver. No es una cuestión de tener miedo, es una cuestión de ser responsables y ser conscientes. ¿Vale? Solamente eso. Lo que pasa es que si alguien de manera inconsciente ha hecho cosas que no debía, pues a partir de ahora pues seamos conscientes, ¿no? Sepamos todo esto. Por ejemplo, la cámara. Yo ahora mismo, para que me veáis, tengo la cámara del portátil abierta. En cuanto acabe la videoconferencia, la tapo con una pegatina. ¿Vale? Sí, también pasa muchas veces con el audio. Hablamos de cualquier cosa y luego nos encontramos publicidad en las redes sociales de cualquier cosa, porque las aplicaciones tienen permiso para acceder a... Sí. Bueno, Gmail, el propio Gmail. Ahora, la aplicación de Gmail, que me imagino que muchos conoceréis, ¿no? Quizás la mayoría la uséis. Yo la uso también para ver correo electrónico. Y actualmente no lo hace. Pero hace años Gmail te ponía publicidad. Tú estabas manejando el correo electrónico y al lado, a la izquierda, había un menú con publicidad. Pues yo recuerdo hace unos años que estaba organizándome un viaje con unos amigos, íbamos a ir a una casa rural a Cuenca, ¿vale? Y de repente estábamos cruzando emails para ver quién reservaba, quién no reservaba, en qué fecha nos íbamos y tal, coordinarnos un poquito. Pues de repente empezó a salirme publicidad de casas rurales en Cuenca en Gmail, ¿vale? O sea que veían los emails y los harían. Sí, yo tengo una pregunta para arrancar un poco y estimular el debate. Has hablado mucho de los usos comerciales que tienen los datos para estas grandes empresas que los recopilan, pero también ha habido polémica últimamente con los posibles usos políticos. Y no sé si querías ampliar algo más en ese sentido, porque hemos tenido el escándalo de Cambridge Analytica con el caso de Facebook. También los usos políticos. Pues mira, dame un momento. También, de cara a las elecciones del pasado año, de 2019, hubo polémica con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incluye un artículo en el que se permitía que se usaran los datos, se recopilaran los datos y se usaran para marketing electoral. Entonces, pues, en ese sentido, intentar un poco informar o ver qué opinas. Vamos a ver, os cuento, a ver si lo encuentro, porque ahora que me ha sacado el tema, un segundo. Se usa mucho en política el rastreo de redes sociales, ya no tanto para saber fulanito de tal qué opina, porque muchos de los usos de estudiar las tendencias en redes sociales no son tanto, o sea, el interés de las empresas no es tanto saber, o no siempre, ¿no? En muchos casos no es tanto saber fulanito, o sea, con nombres y apellidos una persona qué es lo que hace o qué es lo que opina, sino saber lo que hace la gente en general, ¿no? La gran masa. Por ejemplo, esto es una diapositiva que les pongo yo a mis alumnos en... A ver, voy a quitar la presentación anterior. Voy a poneros esta. A ver si sale. Mirad. Esto es un ejemplo de cómo podría guardar Facebook vuestra información, ¿vale? Imaginad que esos son 5 usuarios de Facebook, ¿vale? En Facebook uno puede poner
quién es su pareja, quién es su familia, quién es su tío, su hermano, o a qué colegio vas, dónde trabajas, en qué ciudad vives. Toda esa información en Facebook hay opciones para colocarla. Entonces, podemos tener ese tipo de relaciones guardadas en una base de datos. ¿Quién es el padre de quién? ¿Quién es el hijo de quién? ¿Quién es profesor de quién? ¿Quiénes son amigos? ¿Quiénes son pareja? ¿Quiénes son familia? Además, acabamos poniendo cosas como dónde estudia una persona, dónde trabaja o dónde viven. Y luego, sobre noticias que aparecen, pues podemos poner si me gusta, si no me gusta, lo que hemos comentado antes, ¿no? Si me enoja o si me entretiene. Con toda esta información, sobre todo con la última, cuando damos clic a cuando algo me gusta, no me gusta, porque las redes sociales son utilizadas masivamente por los partidos políticos, ¿no? Obviamente, como cualquier otro organismo, se publicitan con los medios que hay a su disposición. Y siempre está el que es partidario de una determinada idea, pues pondrá me gusta o me encanta, y el que es contrario pondrá, pues, la odio, me entristece o me enoja, ¿de acuerdo? Entonces, así nos clasifican. Entonces, en un momento dado, y el primer político que se hizo famoso por esto fue Obama. Sí, hace unos años, ahora no lo sé, pero hace unos años tú ponías en Google Big Data Obama y te salían un montón de artículos acerca de cómo Obama en su primera campaña electoral utilizó el análisis de datos para la propia campaña. Y obviamente pues se sigue haciendo. Posteriormente, infinidad de empresas lo han hecho. O sea, empresas y partidos. Entonces, sabéis que en Estados Unidos hay dos partidos, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pues la política digamos, lo que hacen ellos es lo siguiente. Todo partido político tiene sus fanáticos o digamos, sus votantes seguros, ¿no? Hay gente que es o muy de izquierdas o muy de derechas y jamás votará en contra de eso. Y entonces a esos pues no te molestas en hablarles porque sabes que esos son los convencidos. Esos sí o sí te van a votar. Luego están los contrarios, los que te odian, ¿no? Pues con eso tampoco pierdes tiempo. O sea, porque digas lo que digas, no les vas a convencer de nada. Luego están los indecisos, ¿vale? Pues bien, si tú estás clasificado en una red social como indeciso, y no tú y miles de personas más, un partido político puede saber, bueno, pues los indecisos de Madrid, ¿qué perfil tienen? ¿Son gente mayor? ¿Son gente joven? ¿Es gente que está en paro o gente que trabaja? ¿De qué clase social? ¿Con estudios? ¿Sin estudios? Pueden buscar ese tipo de patrones. Y luego, en el discurso electoral, tocar esas llaves, tocar esas claves. ¿De acuerdo? Pues entonces, eso es básicamente lo que hacen. O sea, buscan los que están convencidos, pues a eso no nos molestamos. Pero los indecisos, vamos a por ellos. ¿Vale? Y vamos, he puesto el ejemplo de Obama porque fue el primero así más mediático. Probablemente antes de él ya hacían lo que podían. Ahora cada vez con redes sociales cada vez se puede hacer mucha más analítica de datos. Y esto los partidos políticos lo usan. En cuanto a usos ilegales, obviamente esto es totalmente legal. Si tú has puesto información, si tú has dado me gusta o no me gusta a un artículo en redes sociales, pues esa información la tienen guardada. O sea, no es ilegal usar eso. Sí sería ilegal, por ejemplo, acceder a mi historial médico. ¿Vale? Eso sí que es información crítica y confidencial. Y bueno, pues hay empresas que se dedican a hacer este tipo de análisis. Y la línea de lo que es legal y dónde no, pues a veces es un poco difusa. ¿Vale? Pregunta con respecto a lo que estábamos hablando antes de lo de la publicidad que parece que nos lee la mente. Pregunta María Ángeles González si es posible que haya conexión entre el ordenador y el móvil, en el sentido de que muchas veces ha buscado información en el ordenador del trabajo y luego en el móvil le ha salido publicidad sobre esa misma cosa. Pues no porque el ordenador y el móvil se conecten, sino porque eres el mismo usuario. O sea, yo cuando uso mi móvil soy jesuja@gmail, ¿vale? Porque mi móvil es Android y para que las aplicaciones de mi móvil funcionen, yo tengo que utilizar mi cuenta de Gmail. Y cuando en el ordenador me conecto mi correo electrónico, también soy el mismo usuario. Entonces, no es que el ordenador y el móvil se conecten, que podría ser, pero en principio no es por eso. En principio es porque saben que el usuario Jesuja en el móvil hace unas búsquedas y en el ordenador pues le pongo eso que busco en el móvil.
Y ya, bueno, soy muy preguntón, antes de dejar el turno a los demás, mi última pregunta. Hace poco escuché que Google iba a dejar de permitir rastrear cookies de terceros o Sí. algo por el estilo. Me gustaría que me explicaras un poco más en qué consiste eso y en qué nos puede afectar. Las cookies son un cachito de memoria que, digamos, guarda información sobre lo que has hecho cuando navegas por Internet. ¿Vale? Si no queréis dejar rastro de cookies, los navegadores tienen una opción, no sé si lo veis, ¿veis aquí que pone nueva ventana de incógnito? Sí. Cuando navegáis de este modo, pues si clicáis ahí se abre una ventana que aparece ahí como un gorro con unas gafas y tal, ¿lo veis ahí? Esto es una ventana de incógnito. Cuando cierras esta ventana, las cookies se borran. ¿Vale? Eso es una tontería, pero que hay mucha gente que no lo sabe y está ahí disponible. Entonces, pero las cookies no dejan de ser, si yo me conecto ahora mismo a Amazon y busco libros de ciencia ficción, si yo no borro las cookies, la próxima vez que me conecte a Amazon, me sugerirá libros de ciencia ficción, por ejemplo. O si yo me conecto a una tienda que vende electrodomésticos y busco aspiradoras, en las cookies se guarda que yo he buscado aspiradoras. Entonces, cuando me conecto a una página que saca publicidad, la publicidad me saldrá de aspiradores. Eso me pasó a mí. Yo hace tiempo estuve mirando la posibilidad de comprarme una Romba, esa aspiradora automática que va por la casa barriendo sola, y en un montón de páginas me salía publicidad de la dichosa Romba. O sea, no paraba de salirme, ¿no? Porque detectaron en las cookies que yo había hecho esas búsquedas. Entonces, lo detectan como algo que es interesante para mí y por eso me ofrecen esa publicidad. Entonces, el cambio que se planteaba introducir Google era restringir el acceso a esos datos, a esa memoria, Exactamente, sí. por ejemplo, Amazon o otro tipo de Sí, plataformas. que no se crucen datos. Por ejemplo, si yo hago una búsqueda en Amazon, que luego no me salga la publicidad de los libros que yo he buscado en Amazon en una web que sea distinta de Amazon. ¿Vale? Que eso puede ocurrir también, porque a veces esos datos se cruzan entre compañías que guardan esa información. Pero eso a Google le interesa muy poco, ¿no? Porque con eso gana dinero. Sí, pero bueno, también gana dinero teniendo contentos a ciertos clientes. Entonces, depende. Muy bien, muchas gracias por la parte que me toca y ahora pues aceptamos preguntas de los demás que están conectados aquí. Bueno, pues... Vamos a ver si alguien se anima. Lo dicho, si alguien quiere preguntar con audio, que encienda el micrófono y si no, por el chat yo leo la pregunta y responde Jesús. Hola, muy buenas. Hola. Hola, Nerea. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jesús. Me ha parecido súper interesante y he oído antes al principio, bueno, antes de que empezara la charla, que Tomás comentaba sobre el texto que le ha encantado y que fue corriendo a buscar el libro porque pensaba que era un libro, me pasó un poco lo mismo. En fin, lo que te quería preguntar, al principio de la charla has hecho una comparativa entre sacarnos el carnet de conducir, ¿no? Y el uso... Y el carnet de navegar, el carnet entre comillas de navegar. El carnet de navegar, exactamente. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo con lo que nos has explicado, ¿no? Sobre lo del mito del nativo digital, que, bueno, estar rodeado de tecnología no nos habilita, al menos por la parte, yo creo, emocional o de madurez suficiente para... Sí, sobre todo esto. ¿no? Estar preparados. La parte mecánica, la parte funcional, sí, obviamente, si a un niño le das un móvil, pues al final aprende a manejarlo, pero claro, no es consciente de todo lo que puede ocurrir manejando. A eso me refería. Claro, entonces mi pregunta era, ¿tú qué requisitos pedirías o cómo harías ese examen de ¿Cómo pues lo planteas? No me lo he planteado, quizá porque como... claro, yo soy profesor, pero claro, mis alumnos ya tienen una cierta madurez, ¿no? Pues ya están en la universidad, ya te llegan con una cierta edad. Y no me lo he planteado mucho, aunque sí que le insisto en que seas consciente de estas cosas. Pero básicamente yo les informaría de cosas que pueden pasar. Quizá esto, yo no soy partidario de meter miedo, pero que sepan que estas cosas pasan, ¿no? Que tus datos están por ahí y que con esos pues llegan a, no sé, que sepan de ti tu número de tarjeta de crédito. Claro, un niño no tiene tarjeta de crédito, a él no le afecta eso. Pero no sé qué ejemplo poner. Por ejemplo, las veces que han chateado webcams.
que han chateado, perdón, que han hackeado webcams y han chantajeado a gente porque alguien se ha conectado de manera fraudulenta a una webcam y ha extraído imágenes que no debía. ¿Vale? Esas cosas han pasado y hay noticias. Si buscáis en prensa noticias de eso, las vais a encontrar. De hecho, hace años me lo comentó una amiga, Increvidente, me lo comentó una amiga de allí y me dijo que en el instituto de su hija que había pasado un caso. Hace ya no reciente, es de hace unos años. Pero eso, que habían a una chavala con la webcam, le habían capturado imágenes pues un poquito comprometidas y la estaban chantajeando directamente. ¿Vale? Pues eso sí que, a lo mejor la tarjeta de crédito no, pero una persona joven eso sí lo va a entender, creo yo. Entonces, informar de que ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, hay que ser muy, muy prudente, muy prudente. Pero me da la sensación de que estamos como muy vendidos, ¿no? A nivel legal, contándome esto, porque claro, somos como nosotros las potenciales víctimas. A nivel legal, vamos a ver, a nivel legal hay normativa que castiga todo esto, pero claro, yo hablo de ser preventivos, ¿vale? O sea, de no dar lugar a que ocurra, porque sí que es verdad que si te hackean la cámara, pues si pillan al que ha sido, ese tipo te va a tener un problema. Pero mientras lo pillan o no lo pillan, el problema lo tienes tú. Claro, sí, tu integridad y tu honor y todo eso. Entonces, sí, legalmente sí que hay protección. Lo que pasa que esa protección es a posteriori. Es una protección, digamos, que no te protege del hecho, sino que es disuasoria. Es para que quien esté pensando en hacerlo se lo piense. Porque si lo pillan va a tener consecuencias para él también. O sea, sí que legalmente se te protege, pero ya te digo, es a posteriori. Eso ocurre después. Esa protección legal. Yo, en relación a lo que comentaba Nerea, me parece que el ejemplo, Jesús, que has puesto al principio del carnet de conducir para compararlo con la no existencia de ese carnet tecnológico, la verdad es que me ha hecho pensar porque nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Sí es verdad que yo creo que debería haber algún tipo en los centros educativos de educación tecnológica, no tanto en saber procesar un texto o en saber tratar una imagen, sino precisamente en todo eso que estabas comentando tú, en dotar a los chavales de recursos, de estrategias para poder navegar mejor, ¿no? Para poder hacer un mejor uso de la tecnología. Porque en un coche tenemos el cinturón de seguridad, tenemos los airbags, tenemos las luces antiniebla, los limpiaparabrisas, que de alguna manera son medidas para protegernos frente a distintos incidentes con los que nos podamos enfrentar, ¿no? Yo creo que esa educación tecnológica quizá también sería necesaria, ¿no? Sí. Sobre todo, donde están los chavales más jóvenes que tienen digamos, este peligro, entre comillas, es donde habría que actuar. Entonces, no una asignatura, pero un tema en alguna asignatura donde se toque transversalmente. O sea, incluso podría ser un tema transversal, como otros tantos que hay, ¿no? El tema de tomar conciencia de que Internet no es un sitio, o sea, no es el país de la piruleta. Hay gente buena y gente que no lo es tanto. Y te pueden hacer de todo. ¿Vale? Entonces, insisto, hay que hacer un uso muy responsable y ser muy consciente y saber lo que estás haciendo en todo momento. Cuando te conectas a una página web, pues saber a qué página te conectas, y cuando le das a aceptar cookies y aceptar... Bueno, las cookies en sí no son excesivamente peligrosas. Dan información acerca de ti, pero no excesivamente comprometida, sobre todo de qué has estado mirando. Hombre, claro, si te pones a mirar páginas de armas o páginas de ese estilo, pero están mirando libros, están mirando discos, están mirando música o cuadros de un museo virtual, pues que se sepa eso de mí no es algo especialmente comprometido. Pero otro tipo de cosas sí. ¿Vale? Es curioso, a mí me pasa algunas veces cuando, que lo pienso, ¿no? Cuando buscando información pues para documentar alguna escena de alguna novela, busco en relación con armas o con sistemas de explosivos o algo así, la verdad es que pienso, me estaré metiendo en algún berenjenal y cualquier día aparece la Guardia Civil en la puerta de mi casa a ver qué estoy haciendo. Podría pasar. Lo pienso.
No, pues, hombre, tú luego lo puedes justificar, pero sí, pero esa información está por ahí circulando, ¿vale? También otra noticia así de estas que llaman la atención, también circuló hace unos años, de unos chavales que eran adultos ya, pero jóvenes, ¿no? Estaban organizando, iban a ir de viaje, no recuerdo de qué país europeo, y se iban a ir a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Las Vegas, y entre ellos, pues, por Twitter se mandaban mensajes, qué bien lo vamos a pasar, vamos a quemar Las Vegas, qué maravilla va a ser esto. Claro, habían puesto en un tuit, vamos a quemar Las Vegas. Cuando bajaron del avión, les estaban esperando. Les estaban esperando, literal. Entonces, sí, ese tipo de cosas te puede pasar. Pues muchas gracias. Recuerdo que seguimos con el turno de preguntas abierto y mientras comentamos lo que ha dicho Miriam Moya en el chat, que dice que en línea de lo que ha comentado Tomás antes, ella cree que lo mejor para educar y para controlar este manejo de Internet por parte de los niños es que primero hay que educar a los padres para que pongan ciertos filtros o ciertas barreras y a la par educar a los niños en los centros escolares para que aprendan a tener esos recursos y sepan utilizar estas tecnologías. Bueno, vamos a ver si alguien más se anima con el turno de preguntas y si no, puedo tirar yo de carrete también. No, dos cosas. Vamos a ver. En relación con la inteligencia artificial, hace unos días, quizá un par de semanas, leía una noticia de cómo la inteligencia artificial se estaba utilizando para poder procesar miles de compuestos para reducir o seleccionar muy pocos de los que podían servir como un medicamento para determinada enfermedad. Lo que parecía ser pues un uso ético muy positivo, ¿no? de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo también con la inteligencia artificial parece ser que se está trabajando en soldados robóticos capaces de discernir por ellos mismos quién es objetivo y quién no lo es. Sí, sí. ¿A dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Pues hay a nivel internacional, hay grupos de inteligencia artificial ética, ¿vale? Gente que está dando caña en ese sentido. Porque obviamente es como, vamos a ver, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más. O sea, yo con mi coche puedo ir al trabajo, puedo ir con mis sobrinos al cine o puedo ir a atracar un banco. ¿Prohibimos los coches? Pues obviamente no. Con la inteligencia artificial, además lo he querido poner, claro, yo he puesto un par de noticias un poco así provocadoras, ¿no? Para despertar la conciencia, pero ha acabado con una serie de usos muy, muy beneficiosos que puede tener la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, siempre habrá quien quiera utilizar la herramienta para no hacer el bien. Entonces, pues eso ya es una cuestión de ética y de que poco a poco se vaya legislando y concienciando a la gente para que los usos que se hagan de esto no sean inadecuados, obviamente. Pero sí, se puede hacer. Obviamente, Facebook actualmente ya no sé si lo hace, pero hace años cuando etiquetabas a una persona en Facebook 3 veces, a la cuarta vez salía una foto y te decía, ¿quieres etiquetar a fulanito? O sea, Facebook ya sabía que esa cara era de fulanito de tal. O sea, reconocen caras. Sí, eso pasa. Yo cuando alguien sube una foto en la que salgo yo, pero no me he etiquetado, Facebook me manda una notificación y me dice, oye, ¿quieres etiquetarte en esta foto? Sí. O sea, parece que alguien ha subido una foto en la que sale. Nadie ha puesto ahí que eres tú, pero Facebook lo sabe, porque ya sabe que Chema tiene esta cara y te reconoce. Además, me sorprendió mucho el algoritmo de reconocimiento de imágenes de Facebook porque un día que no me cargaba bien Internet, no cargó la imagen, pero sí cargó la descripción de la imagen. Entonces ponía en un parque con un césped verde, al fondo un cielo azul, en primer plano una chica con pelo largo, con gafas y en segundo plano un chico. O sea, te describe la foto a la perfección el algoritmo de Facebook. Sí. Y claro, de esa manera, tú en el momento que eres capaz de reconocer caras o de reconocer, no sé, un arma, pues puedes lanzar un dron con una cámara que detecte si esa cara es de alguien que está buscando o no, o si esa persona está armada o no. Se puede hacer. Sí.
O sea, posible es. Jesús, Entonces, cuando sí. hablamos de Big Data en concreto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchos datos que se generan a muchísima velocidad. Había un tipo que daba una charla y decía, si tu empresa tiene cientos y miles o millones de datos, pero es el histórico que ellos han ido acumulando durante años de funcionamiento, eso no es Big Data. Big Data es cuando los datos se generan a mucha velocidad. Y entonces necesitas, claro, los datos que se generan poco a poco, aunque tú con mucho tiempo los acumules, pues tienes tiempo para analizarlos y procesarlos. Si el dato se genera con muchísima velocidad, necesitas tecnología muy avanzada, ordenadores muy potentes para poder analizarlos y tener un resultado en un tiempo que a ti te sirva, ¿vale? Porque si yo me pongo a analizar datos y el resultado me va a dar dentro de 2 años, porque hay algoritmos muy complejos que si no tienes herramientas potentes, tardan mucho en darte el resultado. Entonces, hace falta una tecnología especialmente potente, ¿vale? Servidores de grandes prestaciones para que analizar esa cantidad de información. Y el Big Data es eso, es muchísimos datos generados a muchísima velocidad. Por ejemplo, los portales de comercio electrónico generan Big Data. Porque, sobre todo, bueno, porque si hablamos de los portales de comercio electrónico estrella, ¿no? El ejemplo típico es Amazon. A Amazon se conectan millones de personas en el mundo a diario. Eso genera muchas interacciones, muchísimos datos. Si Amazon quiere analizar eso deprisa, necesita ordenadores muy potentes y los tiene. Yo, quizás saliéndome un poco del enfoque más divulgativo de la charla, quería preguntar, porque tengo mucha curiosidad con esta tecnología, ¿crees que blockchain puede ser una solución, una herramienta para ayudarnos a controlar nuestros datos? Blockchain, bueno, en la cadena de bloques no soy muy experto, no me lo sé muy bien, pero por lo poquito que sé, es una manera de, digamos, encriptar la información de una manera que potencialmente parece que es imposible de hackear. Imposible no porque en sí mismo el algoritmo sea perfecto, sino porque, digamos, que la información se distribuye en un grupo de servidores y hackearlos todos simultáneamente sería imposible. Se podría hackear de uno en uno, pero eso se detectaría. ¿Vale? Entonces, si queremos privacidad, claro, te tienes que fiar de los servidores en los cuales está codificado todo eso. Si es una red de servidores segura, de la cual te fías, en principio esa privacidad sería posible. Pues gracias. A ver si alguien más tiene alguna pregunta, que tenemos unos minutos más y vamos a tener que ir despidiendo dentro de poco. Dejamos un turno para una pregunta más. Vale, si yo quiero ir a un sitio y no quiero que nadie sepa dónde estoy, además de dejarme el móvil en la casa, si me lo quiero llevar, ¿qué hago? ¿Lo apago? ¿Le quito la batería? Hombre, pues, pero en el momento que lo uses, es que tampoco, o sea, apagarlo sí, si lo tienes apagado o sin batería, no va a emitir ningún tipo de señal. Pero en el momento que lo enchufes, saben que estás allí. Bueno, y te dejas el móvil y te dejas la tarjeta de crédito, ¿vale? Porque en el momento que vayas a pagar, como pagues con la tarjeta, también te han localizado. O sea, Aunque tú tengas, y apagar en metálico. la opción de geolocalizar apagada, se te puede geolocalizar. Sí, por las antenas, por triangulación que llaman. O sea, cuando tú te conectas con el móvil, aunque no tengas la geolocalización, que es el de GPS, por GPS es automático, ahí te localizan seguro. Pero aunque tú apagues eso, como antenas hay a patadas, en el momento que 3 antenas, tu señal llega a 3 antenas distintas, eso se llama triangulación, por lo de las 3 antenas, te pueden ubicar con un margen de error muy pequeñito, muy pequeño. Pues nada, muchas gracias. Esperemos que nadie quiera ocultar su ubicación, que todo el mundo esté seguro en sus casas, sobre todo ahora que estamos pasando esta situación, para que todos podamos volver pronto a la calle. Muchas gracias, Jesuja, nos ha parecido, como has visto, muy interesante. Vale. Y simplemente despedir... bueno, Tomás, perdona. Y tampoco vayas en un coche como el mío, que lleva chips dentro. Ya. Sí, cada vez son más tecnológicos. No, yo creo que en bicicleta o transporte público. Tomás es más de ir andando, creo yo.
Pues nada, lo dicho, muchas gracias. Mañana volvemos con charlas confinadas a las 7. En este caso me toca a mí. Me toca Sí, mañana hablar volvemos con Chema Valero. Muy bien, muy importante. Chema Valero, que hablaré, pues, un poco al hilo de lo que estamos hablando aquí hoy, sobre la conciencia que hay que tener a la hora de cortar esas cadenas de contagio que son las noticias falsas. También un tema que espero que os interese. Nada, hasta mañana y de nuevo muchas gracias, Jesuja. Gracias a vosotros. Chao. Muchas gracias, Jesús. Ha sido muy interesante. Gracias.